Trabajadores para discutir, para compartir las experiencias de este sector de trabajadores atravesados por múltiples problemáticas. Y para charlar un poquito está en línea Dayana Galeano, que es integrante de la Red de Salud Mental Comunitaria, que es una de los espacios que convocó a este encuentro, y está en línea para charlar un ratito. Dayana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas te saludamos. Hola Miguel, hola Alicia, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Dayana, bueno, contanos un poco cómo surgió esa convocatoria y qué cuestiones aparecieron ahí. Bien, bueno, la convocatoria surge, digamos, de unas inquietudes que teníamos nosotras, algunas participantes de la red, en relación al trabajo. Digamos, la mayoría está observando lo que pasa, ¿no?, ahora a nivel social y las luchas que estamos atravesando varios sectores por la situación laboral, por los salarios y demás. Entonces nos veníamos preguntando de que quizás hay algo que estaría bueno pensar estructuralmente en relación al trabajo. Sentimos que por ahí hay cuestiones que tienen que ver con la estructura laboral, que no solamente tiene que ver con lo salarial, sino también con un malestar general que se vive a la hora de pensar el trabajo de hoy, ¿no? Entonces pensábamos como eje fundamental la cuestión de la salud mental, la cuestión de las violencias laborales, también dentro de eso la violencia de género, y demás problemáticas sociales, como también puede ser el problema de consumo, digo, un montón de situaciones que están siendo transversales a nuestra realidad actual y que no podemos pensar la cuestión laboral por fuera de lo que le está pasando, digamos, a nuestras sociedades y a nuestra generación, digamos, que estamos accediendo al trabajo, es decir, de 30 para arriba, digamos. Entonces pensábamos que por ahí solo, que no es menor obviamente, que se reduce la cuestión de las luchas a los salarios, pero que quizás lo que está pasando, que también lo veíamos como una crisis en la representatividad de nuestros sindicatos o de los sectores que están como más designados a llevar adelante las luchas de los trabajadores, como que hay una pérdida de esa representatividad en la medida en que no se están pudiendo leer algunas necesidades, digamos, de los trabajadores. Entonces, bueno, surgió la idea de hacer una ronda de charlitas sobre juventud y trabajo para ver si hay otras personas que también están atravesando por lo mismo o sienten las mismas inquietudes, y empezar a poner en palabras un poco de qué se trata eso que nos viene pasando. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo aparece esto que desde el otro lado, cuando digo del otro lado me refiero al actual gobierno y a gobiernos anteriores, que han hecho una especie de vindicación de la incertidumbre. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a vivir con incertidumbre, decía un ministro de Educación hace algunos años. La incertidumbre nos construye, la resiliencia y palabras como esta, ¿no? En un mundo donde no hay trabajo y no parece haber futuro para más de uno. Claro, tal cual, digamos, eso de la incertidumbre, por ahí algunas cuestiones que nos está demandando el gobierno actual es recontra insalubre, digamos, para poder mantener un trabajo. Y justamente, digo, pensar en estas condiciones de que ahora el gobierno lo está poniendo en palabras, ¿no? Dice claramente incertidumbre, pero hay gente que está atravesando la vida laboral hace mucho tiempo en incertidumbre, en lo que refiere, por ejemplo, a los contratos monotributistas, que te contratan por 3 meses, y así sucesivamente, digamos. Hay muy pocas personas, ya hace mucho tiempo, que no acceden a un trabajo con derechos garantizados, digamos. Entonces es como preocupante que el gobierno actual inclusive legitime esas prácticas, que en realidad deberíamos repensarlas, y están legitimando como algo que nos deberíamos acostumbrar. Entonces la pregunta también que surge es qué tipo de subjetividades se están construyendo en relación al mundo laboral. Una subjetividad sufriente donde deberíamos naturalizar los malestares, o de que un día tenemos, otros días no, casi que se imposibilita toda protección a futuro, digamos. Entonces creo que estamos ante algo de mucha gravedad, digamos. Así que escuchaba sí. Ese día, me llamó mucho la atención
decías, no solamente la cuestión salarial a tener en cuenta, que es una lucha de por sí ya sumamente importante, la otra lucha que solemos escuchar y es mucha, tiene que ver con la estabilidad, pero escuchábamos el viernes trabajadores que se supone tienen estabilidad laboral, se supone tienen un salario más o menos acorde a una canasta de subsistencia, pero que aún en esas condiciones se están dando cuenta de procesos de mucha violencia, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual. Una violencia que tiene características de simbólica, ¿no? Porque marcaban esto del traslado, ¿no? De un lugar a otro por decisión arbitraria, digamos que ni siquiera hay un criterio que puede ser guía a la hora de saberse uno en un puesto laboral, digamos, ¿no? O sea, se han perdido criterios de acceso, criterios de permanencia, ¿no? Entonces es como la violencia, las palabras, lo que se te evalúa, todo no tiene un orden, digamos, no tiene un criterio, como digo. Entonces, digamos, hay algo que parece que se va perdiendo. Y yo creo que pensábamos también en esta actividad, digamos, en consecuencia de lo que fue la lucha de las universidades, la marcha que salió, que era enorme, y pensar, bueno, estamos luchando por la universidad pública, pero ¿qué pasa con las personas que nos recibimos de la universidad pública? Porque justamente siento que hay una cuestión de crisis en los profesionales, de no saber, digamos, ni siquiera si su CV vale, ¿no? O sea, ¿qué uno pone hoy en su CV para decir, bueno, si tienen en cuenta esto para contratarme? Porque ni siquiera pasa por la experiencia laboral que uno va teniendo, digamos, los despidos en el Estado fueron también totalmente arbitrarios, de personas que se contrataron hace un año a 20 años de antigüedad. Entonces, como que me parece eso, que hay una cuestión de los profesionales, sobre todo los técnicos, que no tienen hoy una referencia en ningún puesto laboral, mucho menos en el Estado. Y con la reforma laboral que viene de cara a la ley base, o sea, nadie va a poder resguardar un criterio profesional. Claro. Me gustaría que, para hacer un poco de ABC de este tema, nos cuentes un poquito sobre el proyecto Puente. Esto que pasó el viernes no es una cosa aislada, digamos. El proyecto realiza esto sistemáticamente. ¿A quiénes está dirigido? Bien, bueno, Puentes es un programa de la Cedronar que, bueno, como hoy tiene su lugar en el centro de la ciudad, a veces como para realizar actividades, entonces Puentes nos presta su lugar y bueno, y la red de salud mental hace uso del espacio cuando es necesario para poder pensar estas situaciones, digamos, de malestares que sentimos que nos atraviesan en nuestro cotidiano colectivamente, digamos, como puede ser la cuestión del trabajo. Bueno, en ese caso Puentes nos presta su lugar y casi siempre acompaña todo lo que tiene que ver con estas reflexiones. Puentes es una casa que acompaña consumos problemáticos a personas que están en esa situación y también personas en situación de calle. Entonces, bueno, es como un mundo que los que estamos habitando ese lugar realmente nos estamos preguntando por ciertas lógicas a la hora de ciertas intervenciones. Parece un poco abstracto, pero bueno, realmente desde mi punto de vista hoy, digamos, ronda más lo que es la criminalización de los derechos que velar por los derechos. Y ya en términos generales, porque antes podríamos decir, bueno, se criminalizan ciertas cuestiones. Ahora todo está criminalizado. Ya no sabes que no. Además pensaba un poco en ese espacio... el de Puentes, que uno puede, en algún momento aparecía como una alternativa, no solamente para abordar ciertas problemáticas, sino también como un espacio para que profesionales recién egresados de la universidad pública, como decía vos, o egresados de las universidades de distintas disciplinas, de la psicología, de trabajo social, no sé, del derecho, puedan conformar equipos de intervención interdisciplinaria, que hoy todo eso está en riesgo también. Exactamente, sí, y todas las lecturas digamos, sobre todo en las áreas sociales, porque estamos bastante en crisis también en otras formas no tenemos muchas posibilidades de repensar las situaciones que ya, digamos, el sistema opta por, como te digo, la vía más directa, que es la criminalización, judicialización y asistencia, digamos. Entonces no hay mucho margen para poder pensarnos ni siquiera en lo que es un equipo interdisciplinario. Yo pensaba hoy en la cuestión de cómo resguardo mi subjetividad, pensaba yo en mi cabeza nomás por este contexto.
claro, ¿cómo me resguardo yo de que lo que yo quiero hacer, por ejemplo, como profesional de la psicología, cómo yo quiero ejercer mi práctica, y lo único que me queda como posible es el privado, y la verdad que me angustia mucho que eso sea una opción, porque el ámbito público, los que apostamos por la construcción de un derecho en el ámbito público, nos encontramos con paredes todo el tiempo, y termina siendo una devolución violenta por parte del Estado a quienes queremos pensar las lógicas del derecho, por ejemplo. Claro, pero llevado el tema al extremo, el caso al extremo, uno tiene la impresión de que en la cabeza de los dirigentes que hoy nos han tocado, el modelo es el no país, el no Estado, ¿no? Claro, sí, tal cual, y salió también mucho en Puentes, digamos, esta cuestión de qué pasó con nuestras referencias, en dónde estuvieron todo este tiempo, porque hoy quién nos cuida a los profesionales o a las personas que estamos ejerciendo nuestro trabajo dignamente de esta voracidad del otro lado. O sea, mi palabra contra quién va a ir, si nuestras referencias ni siquiera pueden evaluar todo este contexto en el que estamos hoy, lo que somos más 30 a la hora de abordar un trabajo que no es lo mismo que hace 20 años atrás. Entonces, hoy quién va a representar esto que estamos reflexionando si solamente se reduce a conseguir un puesto de trabajo en el Estado. Y la verdad que yo trabajar en el Estado así no quiero, por ejemplo. O sea, termino pensando que me meto en la boca del lobo a pensar que voy a tener algo que me vaya que vaya a significar un crecimiento en mi carrera profesional. Entonces, como que todas esas cuestiones, digo, o sea, por más que alguien dentro de los sindicatos pueda velar por la permanencia o acceso en el trabajo, ¿a qué condición de trabajo nos estamos exponiendo? Totalmente. No, eso no. Y en un contexto además, Dayana, en que también hay una gran demanda de esos sectores con los que se venía trabajando, articulando, que también ahora están, de alguna manera, quedaron a la intemperie, digamos, ¿no? Pienso en esa propuesta de salud mental comunitaria. Bueno, ¿qué pasa con la comunidad ahí en esta coyuntura? Sí, tal cual. Charlábamos con compañeros que dicho sea de paso, todos estamos insertos hoy todavía en un lugar de trabajo en el Estado, ya sea en condición monotributista o demás, pero todas las soluciones que veníamos haciendo el año pasado de articulaciones con distintas instituciones se han caído, pero no caído con una respuesta automáticamente cancelada, digamos, ¿no? Entonces, yo digo, desde lo que va del año firmé 3 contratos, y me he paseado por 4 oficinas del Estado provincial para percibir algún tipo de articulación, que ni siquiera te digo contrato, ¿no? Sino posibilidad de articular justamente, y en 4 instituciones diferentes encontré la misma respuesta, que es no se puede. O sea, porque no hay recursos, porque y lo que se reduce es a un trabajo 100% gratuito y digamos como a merced de lo que de mis condiciones, digamos, ¿no? O sea, si yo quiero generar un taller sobre derechos humanos en articulación con el Estado, tengo que poner 100% a disposición mi contenido y mis conocimientos, digamos. Entonces, como que Una es grave la situación. Una emprendedora. Claro, una emprendedora, sí. Dayana, mil gracias por este tiempo, y seguramente vamos a volver a charlar, porque es un espacio sumamente necesario el que están construyendo, me parece. Sí, dale, cuando quieran, estamos ahí en contacto. Un abrazo, hasta luego. Dayana Galeano, ella es psicóloga, integra la red de salud mental comunitaria, además